Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando la libra contra el dólar. Hoy martes traemos este par tan esperado, la semana pasada lo trajimos el miércoles y como siempre os comento, el análisis cuando pues ya está avanzado un poquito la semana se corresponde también a parte de la semana siguiente. Y en este caso, ¿qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado un take profit en toda regla, porque como comenté la semana pasada, lo más probable es que una vez que llegase al 1.37 empezásemos a ver una envolvente bajista intentando volver dentro del canal disyuntivo. Este canal disyuntivo, como podréis comprobar, viene pues ya dándose desde el mes de junio del año pasado. Por lo tanto, pues bueno, era una resistencia bastante importante y si encima le sumamos esta segunda más el problema que existía, o más bien en este caso la ventaja que nos daba el existir una enorme sobrecompra desde el mes de diciembre, pues antes o después nos iban a dar grandes beneficios. En este caso, pues hemos tenido unos muy buenos beneficios y el análisis ha sido correcto. Así que me alegro si tuvisteis la oportunidad de cogerlo. Como muchos de vosotros sabréis, pero sobre todo para aquellos que no lo conocen, dividimos el análisis, o divido en este caso el análisis en tres partes. Un análisis fundamental, un análisis técnico y una parte que suma un análisis en conjunto. En este caso, el análisis fundamental esta semana en la libra contra el dólar es bastante cortito, pero yo creo que cabe de resaltar sobre todo el día de mañana. Por eso, pues en vez de traer el análisis mañana, lo traigo hoy concretamente. ¿Por qué? Porque por parte de Reino Unido, es cierto que hemos tenido hoy los datos de evolución de desempleo, que han sido buenos. El lunes Estados Unidos estuvo cerrado, por lo tanto faltó volatilidad y hoy la hemos visto reflejada, sobre todo pues en la libra, en el dólar, la hemos visto reflejado sobre todo también en los mercados financieros que han metido una sacudida bastante importante a la baja. Pero claro, mañana es el día importante para la libra. ¿Por qué? Porque mañana sale el IPC anual del mes de diciembre, es decir, la inflación. Y al igual que hemos visto que ha ocurrido en la Unión Europea, al igual que vimos la semana pasada que ocurrió en Estados Unidos, pues mañana a primera hora, a la apertura del mercado británico, no va a perdonar. Y eso sin duda yo creo que va a marcar el resto de la jornada y probablemente el resto de la semana. Pero si eso no fuera suficiente como munición, antes de la apertura de Estados Unidos, unos 10 minutos antes, empieza una comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Rob Bailey. Entonces, eso de una manera o de otra, si el IPC no fuera a dar suficiente volatilidad, preparaos para la apertura del mercado americano mañana. Y por otro lado, pues ya sumándonos a otro tipo de noticias, es cierto que el jueves pues tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, que tiene buena pinta para el dólar, y el viernes tenemos ventas minoristas para la libra. Como veréis, tan solo 4 noticias en lo que queda de semana que realmente merezcan la pena tener en consideración, pero 2 de ellas que yo creo que son fundamentales y que se dan mañana. La comparecencia del presidente del Banco de Inglaterra y la inflación, que seguramente la comparecencia, viendo, ¿no?, un poco las horas por las que se publica, horario español, por supuesto, a las 8 de la mañana se publica la libra, el dato del IPC, y por otro lado, a las 3:15 del mediodía se publica, da una comparecencia el presidente del Banco de Inglaterra. Por lo tanto, pues yo creo que ahí esas horas de diferencia seguramente tengan que ver para preparar parte del discurso y sobre todo para intentar adecuarlo y darle los últimos toques respecto a lo que veíamos. De hecho, Reino Unido, hemos de recordar que ha sido de los primeros países en subir los tipos de interés, al menos dentro de lo que es el conjunto de países grandes. Y por otro lado, lo hizo sin avisar, al igual que Australia, al igual que Nueva Zelanda, comentaron que lo iban a hacer de una forma ordenada, que lo iban a hacer, es decir, lo estuvieron radiando durante un tiempo para que el mercado ya lo supiera y lo diese por descontado. Reino Unido subió hasta los 0,25 puntos de interés, de los tipos de interés, de una manera totalmente sorpresiva. Es cierto que con la inflación en el 5,2%, que es la previsión del año pasado, que es más del doble de lo que tenían previsto, pues es normal que no fueran a subir, pero normalmente este tipo de políticas monetarias se suele llevar al calor de un discurso y de llevarlo de una forma ordenada. Quizás por ser europeo o los americanos en este caso, pues estamos más acostumbrados a que nuestros bancos centrales actúen per se de esta forma, pero en este caso, pues los británicos sorprendieron.
¿De qué manera sorprendieron? Pues fijaros, ¿no? Que esto se hizo a mediados finales de diciembre, si no me falla la memoria, y pues automáticamente hemos visto cómo la libra no ha parado de subir y de subir y de subir. Ya sabéis que la subida de tipos de una divisa provoca una gran fuerza en la tendencia alcista. No tiene por qué ser ese mismo día, pero en el periodo de 1, 2 o incluso 3 meses se acaba notando de una manera irreversible, ¿no? Entonces, eso es un poco el análisis fundamental, que os tengáis en cuenta el día de mañana estos dos eventos que sin duda van a mover muchos pips. ¿Qué haría yo sin ni siquiera meterme? Pues mirad, como la semana pasada ya hemos llegado al take profit y por lo tanto no estamos dentro de la libra contra el dólar, yo os diría que lo mejor que podéis hacer es esperar a ver qué hace el mercado americano en la apertura en los primeros minutos después de la comparecencia de Bailey. Además de que ya tendréis los datos del IPC y por lo tanto, pues, aunque os hayáis perdido parte de la jornada, yo creo que el mayor movimiento va a estar en esa sesión americana, sobre todo porque ha venido contenida por parte del lunes, que es cierto que hoy hemos visto movimiento, pero eso siempre aumenta los flujos de volatilidad durante el resto de la semana. ¿Hacia dónde creo que va a ir desde el punto de vista técnico? Pues fijaros, ¿no? Que ahora mismo la vela se encuentra entre el punto del 1.36, que lo ha abandonado hace poco tiempo, y el punto del 1.3587. Estamos hablando de que pues, hay aproximadamente unos 30 pips para abajo y unos 8 pips para arriba. No es nada del otro jueves. Ahora bien, ¿qué es lo que considero yo que va a hacer? Pues bueno, pues fijaros, ¿no? Por un lado, si añadimos los indicadores ya que estamos acostumbrados a utilizar, en este caso las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC, fijaros que ahora mismo en las bandas de Bollinger nos encontramos casi en la mitad, el MAC, en este caso el histograma está en caída y está a punto de cruzarse en tendencia bajista, y por otro lado tenemos el RSI estocástico que todavía le queda caída. ¿Qué implica esto? Pues que muy probablemente solamente aplicando el punto de vista técnico, pues yo creo que esto se va a ir a la baja. De hecho, si os dais cuenta qué ocurrió, porque al final pues lo que tenemos que tener todos en mente es qué ocurre con las divisas cuando salen los tipos de interés. Pues cuando salen, bueno, los tipos de interés, que diga, el IPC, pues si el IPC sale disparado o por encima de lo que se considera lógico o razonable o incluso aceptable por parte del mercado, pues acaba afectando de una manera negativa o positiva. Si, por ejemplo, salen por encima, como ocurrió la semana pasada por el dólar, que yo creo que es el mejor ejemplo, el dólar se desplomó. Por lo tanto, la libra dólar pues ya terminó de ascender casi hasta el 1,37, superándolo, ¿no? Por otro lado, ¿qué ha pasado con el euro dólar? Pues el euro dólar ha perdido mucho peso, al igual que lo está perdiendo la libra dólar, porque esta semana salían sus respectivos datos de IPC. Entonces el mercado tiende a corregir parte antes de que esto se termine por dar y luego durante la noticia pues termina de confirmarlo, ¿no? En este caso pues yo creo que todo el movimiento alcista que hemos estado viendo durante las últimas semanas, yo creo que al final acabará llegando hasta esta zona, hasta la zona del 1,35, 1,3490. ¿Por qué? Porque fijaros que es una zona de concentración, es una zona bastante cómoda, donde el precio ha apoyado antes de ciertos movimientos como hemos visto en otros periodos. Fijaros, ¿no? Que siempre se produce un movimiento nube, o aquí se ha acumulado durante todo el mes de finales de diciembre, principios de enero. Yo creo que además eso terminaría de hacer un movimiento en cuña alcista y por otro lado volvería a unos valores razonables dentro del canal que se estaba generando bajista, ¿no? Por lo tanto, yo apostaría en esta semana y sobre todo con los datos de inflación en la mano, que si son del 5,2 pues ya es malo, pero incluso pueden ser peores, sobre todo por el efecto navideño, pues yo creo que ahí da mucho juego y mucha cancha para que incluso de darse el mejor de los casos, pudiéramos ver una libra en 1,35. Por lo tanto, en el corto plazo, en lo que queda de semana, incluso el lunes que viene, esto es muy probable que lo acabemos viendo. Es cierto que cuando a lo mejor se acerque a la banda de Bollinger intermedia puede que tengamos algún spike alcista, pero la tendencia ahora mismo, yo creo que ya la tendencia alcista por parte de la libra dólar se ha terminado, o por lo menos se ha terminado durante los próximos días por el efecto del IPC. Con esto me despido, espero que os sea de utilidad, espero que lo aprovechéis para ganar dinero y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.